Venezuela, país ubicado al norte de América del Sur, es reconocido a nivel internacional por la alegría y calidez de su gente, su riqueza en recursos naturales como el petróleo y el gas natural, por su fauna única en el mundo y por sus bellas playas. Pero esta tierra también es fuente inagotable de increíbles casos relacionados con el fenómeno OVNI. ¡Míralo! Yo lo voy... Dios Padre Celestial. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? No, ya va. Te presentes completo, pues, para ver. Ay, sí, porque yo lo quiero ver de cerquita. O sea, ¿cómo me viene hoy? Objeto volador no identificado. A la altura del Manzano. José, rápido, graba esa vaina, mira aquí Ya va. rápido, arriba de la casa. Voy, ya va. Mira, tómalo en un platillo. Ya va. Coño, ahí, míralo ahí que está parado. La huevada, mira esa Mierda. mierda. Coño, pero mira, justo en el momento en que nos vinimos, mira. En el episodio de hoy veremos, desde testigos que han sido atacados por criaturas de otros mundos, hasta personas que afirman haber contactado con estos seres, e incluso haberse casado con uno de ellos. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Venezuela. Segunda parte. Número 1. El Cerro del Contacto Extraterrestre. Iniciamos nuestro recorrido en el Parque Nacional El Ávila, también llamado Guaraíra Repano o Sierra Grande, que forma parte de una cadena montañosa que recorre la zona del norte y centro de Venezuela, y que además de ser un hermoso paisaje natural, guarda en sus límites una gran cantidad de misterios relacionados con el fenómeno OVNI. Uno de los puntos más importantes de esta cordillera es el Cerro El Ávila, que se encuentra al norte de la ciudad de Caracas. Para muchos ufólogos, esta montaña tendría un poder especial que atrae la presencia de extraños fenómenos. Uno de los casos más recientes ocurrió el 21 de octubre de 2003, cuando la señora Ligia Peralta afirmó haber visto un objeto muy luminoso, de grandes dimensiones, que se encontraba cerca de una zona del cerro conocida como La Julia. 4 días después, el 25 de octubre, 5 personas observaron un objeto circular negro que se desplazaba a muy alta velocidad sobre una localidad cercana a las faldas de esta montaña. Según los testigos, el objeto apareció de repente y se desplazó de forma horizontal hasta perderse entre las nubes. Más adelante, el 19 de febrero del 2006, el investigador Héctor Escalante se encontraba junto con su familia y amigos realizando una vigilia, cuando alrededor de las 7:30 de la noche, vieron cerca del Cerro El Ávila un ovni muy luminoso que se desplazaba de forma zigzagueante, que luego se perdió en la cadena de montañas. El investigador logró tomar 8 fotografías del extraño fenómeno con su cámara digital. El avistamiento duró cerca de 5 minutos. Como estos, son muchos los casos en que testigos narran experiencias similares. Es más, es tanta la fama de este cerro, que en septiembre de 2024, el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó la creencia de que el Cerro Guaraíra Repano era considerado un lugar sagrado por los antiguos pueblos de este país, y que incluso era probable que seres extraterrestres hayan visitado este lugar. Pero eso no es todo. También dijo que un buen amigo suyo solía contactar con estas entidades alienígenas en esta montaña. Pero ¿por qué esta cordillera resulta ser tan atractiva para los ovnis? ¿Qué secretos oculta? Son muchas las cadenas montañosas en el mundo que parecen ser muy atractivas para el fenómeno OVNI. Algunos investigadores señalan que la clave estaría en la rica naturaleza que posee, y es que el Parque Nacional El Ávila comparte muchos elementos con otros lugares del mundo donde se registran con mucha frecuencia este tipo de fenómenos, como por ejemplo densos bosques, montañas, ríos y también por su cercanía al mar. Otra zona montañosa de Venezuela donde se dice son comunes los avistamientos de este tipo de naves es el Parque Nacional de Sierra Nevada, ubicada en la región de Mérida. Allí, a 2.400 metros de altura, existe un pueblo llamado Los Nevados, en donde sus poco más de 150 habitantes aseguran haber sido testigos de los vuelos de estas extrañas aeronaves, e incluso dicen haber visto a sus ocupantes a través de las ventanas de estos artefactos. Seres que, según los testigos, son descritos simplemente como gente que no era normal. Número 2. Amalivaca, el dios creador de la humanidad.
Pero, ¿quiénes serían estas gentes extrañas? ¿Quiénes son los tripulantes de estas naves? Y sobre todo, ¿desde cuándo visitan nuestro planeta? Para aquellos que creen en las teorías de los antiguos astronautas, estos seres y sus vehículos estarían visitando la Tierra desde tiempos muy antiguos, y las pruebas de su presencia estarían ocultas en las leyendas de seres muy poderosos o dioses fantásticos que llegaron del cielo para crear al ser humano y convivir con nuestra especie. Una de las leyendas más interesantes de este país es la del pueblo tamanaco, que habitaba al norte del actual distrito cedeño del estado Bolívar, y que creían en la existencia del dios Amalivaca o Amaruaca, considerado por ellos como el dios creador del mundo, del río Orinoco, el viento y la humanidad. Los tamanacos cuentan que un día, el río Orinoco comenzó a rugir, como si en el fondo de sus aguas estallasen truenos y relámpagos, o como si dentro de él hubiera una gran tormenta. Luego, sus aguas comenzaron a elevarse hasta desbordarse, provocando una gran inundación que llegó a cubrir los árboles y destruir las casas de las comunidades, quitando la vida a toda su gente. Todos los tamanacos se ahogaron en esta inundación, menos una pareja que se salvó al subir a una gran roca llamada Tepumereme. Sin embargo, cuando las aguas del río Orinoco amenazaban con seguir creciendo, apareció de pronto una extraña canoa que navegaba tranquila sobre las turbulentas aguas. En aquella balsa se encontraba el dios Amalivaca, que había salido a recorrer el mundo con su hermano Bochi y sus 2 hijas, con la misión de reparar los daños causados por la inundación. Cuando los sobrevivientes vieron a los dioses, le preguntaron a Amalivaca qué debían hacer para repoblar el mundo, y entonces estos le entregaron a la pareja unas semillas y les ordenaron que las sembrasen por toda la tierra. Así lo hicieron, y de estas nacieron los hombres y las mujeres, los animales y las plantas que luego repoblaron y salvaron la vida en el planeta. Cuenta la leyenda que Amalivaca se quedó a vivir con los tamanacos por un tiempo, pero luego decidió regresar con su canoa al otro lado del mar, de donde había venido y a donde supuestamente iban las almas de los hombres después de la muerte. Es posible que Amalivaca sea solo un personaje inventado por los tamanacos, o, como creen algunos defensores de las teorías de los antiguos astronautas, revelaría la llegada y presencia de seres poderosos que hace miles de años llegaron a la Tierra a bordo de sus naves, y que tenían la tecnología para provocar desastres naturales, y a la vez, de crear la vida en nuestro planeta. ¿Tú qué opinas? Número 3. Geoglifos o mensajes a los dioses. Quizá una de las posibles pruebas que alimentan las teorías de que los antiguos dioses eran en realidad visitantes de otros planetas son los llamados geoglifos o figuras de inmenso tamaño que algunas culturas, sobre todo latinoamericanas, dejaron en sus territorios. El caso más emblemático son las conocidas líneas de Nazca, trazadas en los desiertos de la región de Ica, en Perú, y que desde la fecha de su descubrimiento han inquietado a los arqueólogos e historiadores al no poder explicar cómo esta civilización peruana pudo crear hace 2000 años estas gigantescas figuras en el desierto que solo pueden verse desde grandes alturas, sin contar con ningún tipo de vehículo o tecnología que les permitiese elevarse sobre el suelo o volar. Tampoco se ha podido descubrir con qué fin lo hicieron. Es decir, para qué decidieron crear figuras que ninguno de ellos podía ver, salvo que pudiera elevarse sobre ellas. Quizá por esta razón, muchos han deslizado la posibilidad que los creadores de estas líneas no las estaban creando para su propio pueblo, sino que tenían la intención de que estas imágenes pudieran ser vistas desde el cielo, tal vez, por aquellos dioses que habitaban en las alturas. Pero como hemos dicho, estas figuras no solo se encuentran en los desiertos peruanos, sino también en Venezuela, específicamente, en los municipios de Democracia, Dabajuro y Buchibacoa, en el estado de Falcón. Allí, un grupo de investigadores descubrió en el 2020 17 geoglifos que representan distintas figuras de animales y árboles, que podrían tener entre 1000 a 1500 años de antigüedad. Una de las más grandes es una imagen compuesta por varias líneas geométricas, que tiene una longitud de 353 metros de largo y 175 metros de ancho, y que está ubicada en una meseta a 700 metros de altura. Lo curioso es que también la forma en la que fueron hechas se parece mucho a la técnica usada por la civilización Nazca. Es decir,
formaban las figuras quitando las capas superficiales del terreno para dejar libres las partes más claras. Y en otros casos se le colocaban piedras oscuras encima del terreno para delinear las figuras. Otro hecho llamativo es que estos geoglifos, al igual que Nazca, solo pueden ser vistos desde el cielo. Es más, fueron descubiertos gracias al uso de imágenes satelitales y de herramientas virtuales como Google Earth, que permiten ver imágenes de la Tierra captadas desde el espacio. Las similitudes de estas figuras con las encontradas no solo en los desiertos peruanos, sino también con otras halladas en las cercanías del lago Titicaca, ha hecho pensar a algunos expertos que quizá estos geoglifos estarían relacionados de alguna manera con antiguas culturas del sur de Perú o de Bolivia, que luego migraron hasta las costas del estado de Falcón. Por último, y tal como sucede con las líneas de Nazca, tampoco se sabe cuál pudo ser el propósito de crear estas imágenes. ¿Acaso es posible que además de tener la misma forma de construcción, estos geoglifos también tenían un mismo objetivo? ¿Es probable que estas líneas pudieron ser también algún tipo de mensaje que estos pueblos quisieron entregar a sus dioses? Número 4. Evidencias fotográficas. Sin embargo, es lógico pensar que para muchos, los geoglifos dibujados por culturas de la antigüedad no son prueba suficiente de la existencia de civilizaciones extraterrestres visitando nuestro planeta, tal como podría serlo, por ejemplo, las fotografías y los videos. El 20 de febrero de 2016, José Ramón Horta, quien es ginecólogo y docente universitario, iba con su motocicleta por la autopista Simón Bolívar, en la región de Guayana, cuando de pronto, a eso de las 5:50 de la mañana, vio en el cielo un artefacto de forma alargada, algo curvo hacia abajo como si fuera un parapente. El objeto tenía un color gris mate, de apariencia metálica, sin brillo. Además, a diferencia de otros fenómenos similares, este no presentaba ningún tipo de luces en su exterior. El vuelo del objeto era bajo y muy lento. El testigo aseguró que no pudo escuchar que la nave hiciera algún ruido, ni pudo ver que de su interior saliese humo, que le indicase la presencia de un motor. A pesar de la impresión inicial, el médico pudo sacar de su bolsillo su teléfono móvil y logró tomar una fotografía del objeto. Un hecho curioso que llamó la atención del testigo es que su moto iba en la carretera a una velocidad de 6.000 revoluciones por minuto. Sin embargo, cuando pasó por debajo del vuelo del objeto, la motocicleta redujo su velocidad sola, bajando a 3.000 revoluciones por minuto. Y una vez que su vehículo pasó al ovni, este volvió a su velocidad anterior. Otro caso interesante fue el de Carlos Rengifo, quien es conocido en su país por trepar edificios y tomarse fotografías en las alturas. Él se encontraba el 6 de abril del 2023 grabando un video promocional para su red social de Instagram, en la Cruz del Morro, un conocido monumento que se encuentra en el estado de Miranda. Lo curioso es que una vez que terminó la grabación y mientras revisaba las imágenes que había tomado, se dio cuenta junto con su equipo que había grabado hasta 13 ovnis cruzando el cielo de la ciudad en distintas velocidades y direcciones. Un detalle que llamó la atención en este caso es que de las diferentes cámaras que se usaron para grabar el video, solo una captó la presencia de los ovnis. También, Rengifo aclaró que en ningún momento él y las cerca de 20 personas que lo acompañaban vieron nada extraño en los cielos mientras estaban allí, y que solo pudieron ver los ovnis una vez que revisaron el video de la grabación. ¿Qué pudo ser aquel objeto? Muchos internautas al ver las imágenes comentaron que podría tratarse simplemente de un ave o un insecto pasando a gran velocidad. ¿Tú qué opinas? Número 5. ¿Nave humita en Venezuela? Y si hablamos de avistamientos importantes, debemos mencionar el incidente que le ocurrió a José Enrique Tacoronte en junio de 1980, mientras se trasladaba desde la ciudad de Caracas hasta la localidad de La Guaira. Cuenta José Enrique que esa noche iba en su coche junto con su hijo llamado Gabriel, seguido muy de cerca por su amigo Manuel Gallego, que iba en otro vehículo. El viaje transcurría con total normalidad cuando a eso de las 2 de la madrugada, uno de los neumáticos del auto de José Enrique se pinchó y tuvieron que detenerse en una localidad llamada Los Caracas, que queda cerca al mar. Gallego se bajó de su vehículo para ayudar a su amigo a cambiar el neumático,
cuando de pronto observaron sobre el mar un fuerte destello, como si un gran y potente foco alumbrara las aguas. De repente, salió del interior del océano un objeto redondo de unos 7 metros de diámetro. La nave se detuvo a 2 metros sobre el mar, y allí permaneció unos segundos, hasta que lanzó otro destello, y se dirigió hasta la ciudad. La nave pasó sobre ellos a una distancia no mayor de 50 metros de altura, y a pesar de esto, los testigos no escucharon que el artefacto hiciera algún ruido mientras volaba. José Enrique le contó al periodista español Juan José Benítez que cuando este ovni pasó sobre ellos, pudo ver en su panza una especie de emblema de unos 3 metros de dimensión que ocupaba casi toda la base de esta nave. El símbolo era una especie de H que el testigo describió como unas ranuras oscuras de unos 20 centímetros de ancho, que pensó que tal vez podría ser el espacio por donde sale el tren de aterrizaje. Benítez cuenta en su libro Solo para tus ojos, que al oír el relato del testigo, le pidió que dibujara aquella H que había visto, y para su sorpresa, esta era igual a la H del caso Humo, una supuesta civilización de seres extraterrestres que en la década de los 60s y 70s se habría puesto en contacto a través de cartas, con diversos investigadores españoles, con el fin de compartir con ellos sus conocimientos. En ese entonces, salieron publicadas muchas fotografías de ovnis con la mítica H, que justamente era el símbolo que esta civilización humita utilizaba en sus cartas y documentos. Hora las 8:20 de la tarde. Lugar, Madrid. En la parte alta del Paseo de Extremadura y la colonia que hay en las inmediaciones que se llama San José de Valderas. Testigos del caso, cientos de personas. Pruebas, fotografías obtenidas por 2 fotógrafos aficionados que estaban allí tomando fotografías a su familia y que en los minutos que duró la aparición del ovni tuvieron tiempo más que suficiente para fotografiarlo. Se trataba de un objeto circular de unos 13 metros de diámetro, que durante algunos minutos evolucionó lentamente y luego desapareció a enorme velocidad. No se trata, pues, como en otros casos, de una aparición fugaz, sino que dio tiempo suficiente para observarlo con minuciosidad y obtener la serie de fotografías que les estamos mostrando a ustedes. Fotografías que yo me atrevería a calificar como de las más claras y objetivas que hay en torno al caso OVNI, puesto que están apoyadas por el testimonio de cientos de personas que no solamente contemplaron el objeto, sino que vieron cómo los fotógrafos obtenían las fotografías. Han pasado casi 9 años. El caso Humo continúa siendo muy polémico en España, y hasta el día de hoy, hay quienes creen que se trató de un simple fraude, mientras que otros defienden que sí fue un caso auténtico de contacto con una civilización extraterrestre. ¿Es posible que los humitas hayan estado también por Venezuela? ¿O acaso se trata de una simple coincidencia que aquella nave tuviera el mismo símbolo de la famosa H que los humitas utilizaban? Número 6. Atacados por extraterrestres. Lamentablemente, no todos los avistamientos de naves y seres de otros mundos resultan ser tan pacíficos. Hay veces que estos encuentros resultan ser peligrosos para los testigos. Tal fue el caso de 2 jóvenes campesinos llamados Lorenzo Flores y Jesús Gómez, quienes el 10 de diciembre de 1954 se encontraban cazando en las cercanías de la carretera trasandina entre Chico y el Cerro de las Tres Torres, cuando de pronto vieron un objeto luminoso de unos 3 metros de diámetro, que flotaba en el aire a poca altura del suelo. El extraño artefacto parecía emitir fuego en la parte inferior. Al acercarse, los jóvenes pudieron ver cómo bajaban de aquella nave 4 seres de casi 1 metro de estatura. Lo increíble es que de repente, esas criaturas se lanzaron encima de los jóvenes, intercambiando con ellos una serie de golpes y forcejeos. En medio de la pelea, Jesús se desmayó, hecho que aprovecharon los seres para tomarlo e intentar arrastrarlo hasta su nave. Sin embargo, Lorenzo tomó su escopeta e intentó disparar con ella, pero al ver que estaba descargada, empezó a golpear a los seres que se llevaban a su amigo como si fuera un mazo. Las criaturas entonces soltaron a Jesús y regresaron a su nave y huyeron del lugar. Luego de este traumático episodio,
Los jóvenes regresaron al pueblo y allí denunciaron el hecho a la policía, quien se acercó al lugar y pudieron confirmar rastros de lucha en la zona. Además, los médicos que atendieron a los jóvenes confirmaron que estos tenían una crisis nerviosa, producto del miedo que les dejó aquella experiencia. Este caso nos recuerda mucho al caso Petare que conocimos en la primera parte de este especial dedicado a Venezuela y que narra el caso de dos transportistas que el 29 de noviembre de 1954 se toparon con una extraña criatura peluda, muy similar a un mono de 1 metro de estatura, y fue entonces que el conductor del vehículo, Gustavo González, decidió capturar a uno de estos seres, iniciando una fuerte pelea con la criatura. Al final, el ser logró librarse de su agresor y huir con su nave. Pero este no fue el único caso. El 16 de diciembre de 1954, Jesús Paz viajaba de noche junto con sus amigos por la localidad de San Carlos del Zulia. En un momento dado, pidió detener el vehículo para hacer sus necesidades, cuando de pronto, sus amigos escucharon que Jesús lanzó un grito de terror. Ellos fueron a su auxilio y vieron que se encontraba inconsciente, recostado en el suelo. Fue entonces que vieron a un pequeño ser velludo que corría hacia un objeto aplanado y brillante y que estaba a unos metros del lugar. Al ingresar el ser, la nave alzó vuelo y desapareció. Cuando fue llevado al hospital, los médicos notaron la presencia de profundos arañazos y heridas en gran parte de su torso, como si hubiese sido atacado por un animal salvaje. Curiosamente hubo mucha gente que vio también el objeto de varios puntos de Petare. E incluso escucharon un dato interesante, es una gran explosión, seguramente sería cuando el objeto parte, ¿no? O cuando llega, no sabemos, y escuchan también un silbido muy fuerte, muy intenso. Y eso son varias personas que lo comentan, además varias radiopatrullas son llamadas aquella misma noche para acudir hasta el lugar, o sea, varios coches van hasta allí, y verifican que algo había aterrizado en el lugar. De hecho, hay esas fotos que son tan sui generis de la policía, o sería más bien de la guardia de tránsito, que está en la calle, ¿no? Viendo las huellas, examinando, ¿no? Y curiosamente, en todos esos casos, incluso los que tú mencionaste ahora al principio, hablan de crisis histéricas de las personas que son atacadas por estos seres. Algunos se desmayan, o otros quedan totalmente asustados, tienen que beber agua, gente normal, y que sufren una verdadera crisis de histeria después de ese tipo de encontronazo. Número 7. Paralizados por alienígenas. Pero estas criaturas no solo se limitan a atacar a los seres humanos físicamente, también hay veces que usan armas para enfrentarse a los testigos. Pocos días después del caso de Jesús Paz, el 19 de diciembre de 1954, en la noche, un joven jinete de 18 años llamado José Parra realizaba unas carreras con su caballo en la localidad de Valencia, en el estado de Carabobo, como parte de sus entrenamientos para una próxima competencia en la que iba a participar. Mientras lo hacía, de pronto vio a 6 pequeños seres peludos que recogían piedras, y luego las llevaban a una nave con forma de disco que flotaba a unos 3 metros sobre el suelo. Sorprendido, el jinete intentó huir del lugar, pero de pronto, uno de los seres, al notar su presencia, sacó una especie de arma y le disparó un rayo color violeta que impactó directamente contra su cuerpo. El jinete entonces se quedó inmóvil, sin poder reaccionar. Mientras esto pasaba, él veía cómo los seres saltaban alrededor de la nave. Luego de unos minutos, las criaturas se metieron en el objeto y este alzó vuelo y desapareció. En ese momento, Parra pudo recuperar los movimientos de su cuerpo y de inmediato fue a denunciar el hecho a las autoridades. La policía se dirigió al lugar donde ocurrió el incidente y pudieron encontrar pequeñas huellas que no eran de personas ni de animales. Este caso recuerda mucho a uno ocurrido 4 años antes. El 24 de abril de 1950, en la localidad de Varese, en Lombardía, Italia, un obrero de 42 años llamado Bruno Faccini tomaba un descanso luego de su trabajo nocturno, cuando vio a unos pocos metros de donde se encontraba un objeto oscuro y flotante del cual salían luces y chispas brillantes. Al acercarse, Bruno pudo ver que el artefacto era en realidad una nave de forma circular. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue cuando notó en la parte superior del artefacto la presencia de un hombre de piel blanca que parecía estar soldando o reparando algo en ese lugar. En un principio,
Bruno pensó que se trataba de algún tipo de nave militar. Sin embargo, su opinión cambió cuando de la nave salieron otros seres, pero estos más pequeños y extraños. Bruno, al verlos, se asustó y quiso huir. Pero entonces, uno de los seres, al verle, le apuntó con un arma y le lanzó un rayo que lo tumbó al suelo. Luego las criaturas volvieron a ingresar a la nave y huyeron del lugar. Al día siguiente, Bruno fue a denunciar el hecho ante la policía, quienes fueron a la zona y encontraron una serie de quemaduras y manchas en el suelo, así como algunas piezas extrañas parecidas al metal, que resultó ser una extraña mezcla de cobre, estaño y otros elementos terrestres. Por suerte, como hemos visto en estos casos, los testigos lograron sobrevivir a estos ataques. Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué estos seres decidieron reaccionar de esta manera ante estas personas. ¿Es que acaso se sintieron amenazados por estos testigos? ¿O es que sintieron temor al verse descubiertos? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que existen criaturas que, al ser vistas o reconocidas, deciden atacar a los seres humanos? Número 8. Un desconocido en la carretera. Pero quizá los casos más increíbles de encuentros cercanos con seres extraterrestres ocurren cuando estos parecen no tener ningún tipo de temor a los seres humanos y, por el contrario, se acercan a los testigos y logran entablar conversaciones amistosas con ellos. En el libro Mis primos, del periodista español Juan José Benítez, se recoge la historia de un amigo suyo llamado David Padrón, que en junio de 1988 vivió una experiencia de lo más bizarra. David se dirigía a la localidad de Timotes, ubicada en el estado de Mérida, cuando alrededor de las 9 de la mañana, luego de pasar por el cementerio de un pueblo llamado Tabay, se topó al lado de la carretera con un hombre que levantó la mano para pedir que lo llevara con él. Por un momento, David dudó en detener su vehículo, pues podía ser peligroso. Sin embargo, al ver que el hombre tenía un aspecto de turista, tuvo cierta confianza. Aquel sujeto era de raza blanca, pelirrojo, de ojos verdes, y aparentaba tener unos 33 años. Al detener el coche, el desconocido se acercó y le dijo que iba hacia la población de Piñango. David aceptó y el hombre subió al vehículo. Una de las cosas que le llamó la atención era el gran tamaño del desconocido, pues medía casi 2 metros de altura, tanto que tuvo que retroceder el asiento para que pudiera entrar cómodamente en el auto. En cuanto a su forma de vestir, era la de una persona común. Usaba pantalones jeans, una chaqueta, zapatos deportivos y un morral de lona. Luego, el ser le dijo que era alemán y que su nombre era Otto. Durante el trayecto, los dos hombres no hablaron mucho. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar a Piñango, el supuesto turista alemán sacó de su bolso una piedra y se la regaló a David porque sabía que le gustaban mucho. Fue entonces que David se quedó sorprendido porque era verdad que a él le gustaban las piedras. Es más, las coleccionaba, pero no entendía cómo ese hombre podía conocer ese detalle tan íntimo de él. Unos minutos después, el desconocido le pidió que se detuviera porque debía bajar allí. David le dijo que podía llevarlo al pueblo más cercano si quería, pero él se negó. Luego de bajar, el extraño tomó su morral y se fue caminando por la carretera. David encendió su coche para continuar con su camino, pero al voltear la vista hacia atrás, vio que no había rastro de aquel sujeto. Simplemente, Otto había desaparecido en la carretera. Al ver que eso no era posible, retrocedió con su auto, pero no había rastro del extranjero. Convencido de que lo había perdido de vista, David decidió continuar con su ruta, pero entonces vio en el cielo una especie de nube extraña que se mantenía quieta sobre la carretera a pesar del viento. Cuenta David que muchos meses después, en diciembre de 1988, decidió arreglar y limpiar su colección de piedras. Y fue entonces cuando tomó la que le regaló Otto, y mientras la limpiaba, notó que en ella había 3 extrañas figuras. Al acercar la lupa, pudo notar las figuras de una especie de nave con forma de nuez, una especie de hipocampo o caballito de mar, y luego la de un ser que parecía ser un buzo con una escafandra. Es posible que aquel alemán llamado Otto haya sido en realidad un ser extraterrestre. ¿Es que acaso,
Como creen algunos investigadores y ufólogos, existen seres de otros mundos que tienen o adoptan la apariencia humana y viven entre nosotros. Número 9. Casada con un extraterrestre. Y es que, quizá, estos seres están más adaptados en nuestra sociedad de lo que nosotros creemos. Tanto que, incluso, son capaces de entablar relaciones románticas con seres humanos. Este fue el caso de una mujer venezolana llamada Lula, que aseguraba haber estado casada por muchos años con un ser extraterrestre. La historia es contada por el investigador español Salvador Freixedo en su conocida obra La Granja Humana. El primer encuentro de Lula con este ser ocurrió a principios de los años 60, cuando ella visitaba un museo en Madrid, España. En un momento dado de la visita, un joven se acercó e intentó entablar una conversación con ella. Sin embargo, en ese entonces, Lula estaba casada, así que prefirió ignorarlo. No obstante, se sorprendió cuando el sujeto adivinó que ella era venezolana. Por más que Lula quiso saber cómo el joven había podido saber su nacionalidad, el extraño no le dio mayores datos sobre él o su vida. Solo le dijo su nombre. Varios años después, Lula se volvió a encontrar varias veces con aquel sujeto, que el autor rebautizó con el nombre de Jorge, pero esta vez en Venezuela. Con el tiempo, ella se divorció e inició una relación sentimental con aquel hombre. Y luego de un año de noviazgo, se casó con él. Fue ahí cuando Lula comenzó a notar ciertas cosas extrañas de su ahora esposo. Por ejemplo, parecía tener conocimientos amplios sobre cada profesión o campo de conocimiento humano. También le pareció sospechoso que Jorge jamás quisiera hablar sobre sus orígenes. Solo decía que era descendiente de italianos y que había venido a Sudamérica a buscar nuevas oportunidades, pero jamás le dio ningún dato importante sobre su pasado. Otra de las cosas extrañas que llamaron su atención era que siempre parecía adelantarse a los hechos. Era como si tuviera algún tipo de poder psíquico o mental. Por ejemplo, una vez Jorge conducía por la carretera y de pronto le dijo a Lula que se fijase en un camión que tenía enfrente, porque iba a chocar contra otro vehículo. Lula pensó que bromeaba, pero en pocos minutos, efectivamente, aquel camión tuvo un terrible accidente con un coche. También parecía adivinar los pensamientos de las personas que conocía, revelándoles cosas que él jamás hubiese podido saber. Sin embargo, lo más extraño era que Jorge solía quejarse de manera constante de la contaminación del aire que respiraba. Esto lo llevaba a tumbarse en la cama y a no moverse por mucho tiempo. Un día, cayó en un profundo coma, tanto que no daba señales de vida. Al ser llevado a una clínica, los médicos le sacaron varias radiografías, pero increíblemente, en ninguna de ellas aparecían los pulmones. Jorge fue hospitalizado y pidió a Lula que al morir, no dejase que le hiciesen ninguna autopsia ni exámenes posteriores. También le pidió que al fallecer, le colocara en cada mano 7 monedas de plata y que luego le cruzase los brazos. Por último, pidió ser amortajado con vendas, tal como suele hacerse con las momias egipcias. Lula cumplió cada uno de los pedidos de su esposo cuando finalmente falleció. ¿Es posible que en realidad Jorge pudo ser un alienígena? ¿O se trató simplemente de una persona muy inteligente y con poderes psíquicos extraordinarios? El segundo libro es La Granja Humana. Los seres humanos somos una granja, siempre hemos sido una granja desde siempre. Y este planeta es de esa gente que anda por ahí desde siempre. Y han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana. Lo que pasa es que como son más listos que nosotros, pues se esconden desde atrás y nos hacen creer que nosotros somos los dueños de este mundo. Número 10. Los visitantes de dormitorio. Pero los encuentros con estos seres no suelen ser siempre tan amistosos, ni mucho menos románticos. Hay veces en que resultan ser verdaderamente aterradores, y sucede cuando estas extrañas criaturas visitan nuestros dormitorios en altas horas de la noche. Uno de estos casos ocurrió el 7 de agosto de 1967, cuando el señor Pedro Riera se encontraba durmiendo en su departamento, ubicado en el barrio de San Bernardino, en Caracas, y de pronto, en mitad de la noche, sintió que su cama se sacudía de manera violenta. Debido a ello, el hombre se levantó asustado y pudo ver, cerca de él, a un ser que se encontraba dentro de su habitación.
Al verse descubierta, la criatura huyó sorprendida del cuarto del testigo, arrojándose por una de las ventanas que estaba abierta. Lo curioso fue que Pedro intentó seguir al ser y se asomó por su balcón para ver hacia dónde huía. Pero entonces una fuerte luz que provenía del suelo lo cegó por completo y evitó que pudiera ver hacia dónde escapaba. Otro caso ocurrió el 3 de septiembre de 1967, en la ciudad de Caracas, cuando Paula Valdés decidió acostarse debido a que tenía un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, pronto escuchó un fuerte silbido que le obligó a despertarse. Lo terrible fue que al abrir los ojos, Paula vio en su habitación a un pequeño ser de cabeza enorme y ojos grandes y saltones que le invitaba a ir con él para conocer otros mundos y supiera lo pequeño que era nuestro planeta. Lógicamente, Paula, al ver esto, pegó un fuerte grito que motivó que la extraña criatura huyera del cuarto a gran velocidad. Un hecho similar ocurrió 5 días después. El 8 de septiembre de 1967, en la misma capital venezolana, cuando una joven de 23 años, apellidada Aguilar, vio a un pequeño ser frente de la ventana de su dormitorio. Asustada por el aspecto de la criatura, dio un grito que alertó de inmediato a sus padres, quienes entraron rápidamente a su habitación. Y fue entonces que todos vieron a este ser de aspecto humanoide, que comenzó a rodearse de un resplandor amarillo y azulado, y empezó a volar sobre los tejados de las casas vecinas. Según los testigos, el ser se movía como si fuera un globo. Estos casos de extraños visitantes nocturnos resultan ser interesantes porque nos plantean diversas preguntas sobre el origen y naturaleza de estos seres. En la actualidad, una de las teorías más populares es que estas entidades tendrían un origen extraterrestre, es decir, que vienen de otros planetas. Sin embargo, hay cada vez más investigadores que sostienen que quizá estas criaturas provendrían de otras dimensiones o campos de la realidad y que compartirían el mismo origen de otros fenómenos como pueden ser los espectros o fantasmas o criaturas como hadas, duendes y demás seres sobrenaturales. Curiosamente, en el campo de la parapsicología, existe el fenómeno de los llamados visitantes de dormitorios, en que personas aseguran ver en mitad de la noche a figuras humanas, principalmente sombras muy oscuras que caminan por la habitación, o que simplemente permanecen detenidos a los pies de la cama. Algunos testigos los denominan los hombres sombra, o también los hombres de sombrero, debido a que muchos los describen como la silueta de un hombre de gran altura y que viste un sombrero antiguo de ala ancha o de copa. Los testigos que han presenciado a estas figuras relatan haber sentido un gran temor y una energía muy negativa y oscura que se desprende de ellos. Muchos incluso afirman haber sentido una especie de parálisis en todo su cuerpo que le impedía moverse o gritar para pedir ayuda. ¿Es posible que exista alguna relación entre estas sombras nocturnas y los seres extraterrestres vistos en los dormitorios? ¿Es probable que varios de estos fenómenos estén conectados de alguna manera y provengan de una misma naturaleza y origen? ¿Tú qué opinas? Espero que hayas disfrutado de este viaje a los lugares más misteriosos de este hermoso y mágico país. No dejes de escribir en los comentarios qué otro territorio te gustaría que visitemos en nuestro próximo episodio.